Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Siempre me gusta mencionar el texto, ¿verdad? Para que vayan buscándolo en lo que comenzamos a desarrollar en la exhortación. Así que vayan buscando Juan, capítulo 6. Vamos a estar leyendo en Juan capítulo 6, versos del 60 al 67. Y es lo que buscan el texto. Yo quisiera que se imaginaran una gran multitud siguiendo a Cristo. Y esta gran multitud estaban maravillados, emocionados, siguiendo a Cristo, observando con mucha expectativa, esperando ser testigos de los próximos milagros que Jesús quizás iba a hacer, ¿verdad? En aquel momento. Y entonces vinieron a Jesús esta gran multitud y vieron que Jesús pudo alimentar a miles, que pudo sanar enfermos. Vieron que Jesús sacaba demonios, entre otras muchas cosas que Jesús hizo delante de sus ojos. Indudablemente todos se asombraban, ¿verdad?, de lo que Jesús estaba haciendo delante de ellos. Y quizás para ellos parecía todo completamente perfecto, ver una persona que pudiera lograr hacer todas estas cosas, que para ellos era algo sobrenatural, obviamente, y que era sorprendente para ellos y para sus corazones. Pero cuando Jesús comienza a hablar y a declarar con autoridad la verdad, donde ya no había más pan, ni señales, sino solamente la santa y pura verdad. La gente que antes se asombraba, ahora murmuran sobre Cristo. Así que poco a poco ese grupo que era inmenso, los seguidores de Cristo, y como dice la Escritura, donde vamos a estar leyendo, donde les menciona y les dice que los discípulos, donde eran muchos, se fue volviendo pequeño poco a poco. Y por alguna razón ya no les gustaba o no le agradaba lo que Cristo proclamaba. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? De ser seguidores, ahora lo que hacen es murmurar contra Él. Y es que Jesús habla la verdad, donde ya no había más espectáculo para ellos, ya no era interesante lo que Cristo decía. Y sobre todo cuando Cristo se proclamaba el ser el Hijo de Dios, ser Dios mismo, y que era el único que podía salvar y perdonar los pecados de la humanidad, y que Él no negociaba esta verdad y no se disculpaba por proclamarla. Así que, hermano, hoy es mi deseo, buscando Juan capítulo 6, versos 60 al 71, es mi deseo de gran manera que la exhortación en esta mañana, que nos pueda animar a proclamar a Cristo con gozo y sin temor, reconociendo que proclamar la verdad nunca es vano, porque ella tiene gran poder revelador para exponer los corazones de los hombres y siempre cumple su propósito. Juan capítulo 6, nos ponemos de pie
y buscamos Juan capítulo 6, versos 60 al 71. Y la palabra de Dios, ¿verdad? En reverencia a la palabra de Dios, nos ponemos en pie si su condición física se lo permite. Y en reverencia a ella leemos de la siguiente manera. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto los escandaliza? Pues ¿qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos: ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió: ¿no los escogí yo a ustedes los 12 y sin embargo uno de ustedes es un diablo? Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a entregar. Pueden tomar asiento. Y lo primero que quiero es dar, ¿verdad? Lo que realmente es la definición de qué es la verdad. Y la verdad es la naturaleza misma de Dios, revelada plenamente en Jesucristo y comunicada infaliblemente por medio de las sagradas Escrituras, siendo la norma suprema para la fe, la vida y la salvación. Voy a repetirla. La verdad es la naturaleza misma de Dios, revelada plenamente en Jesucristo y comunicada infaliblemente por medio de las sagradas Escrituras, siendo la norma suprema para la fe, la vida y la salvación. Entonces yo he dividido esta exhortación en 2 puntos. El primer punto es: la verdad confronta y revela los corazones. La verdad confronta y revela los corazones. Y el segundo punto es: la verdad nos anima y proclama a Cristo, a proclamar a Cristo sin temor. La verdad nos anima a proclamar a Cristo sin temor. Así que, conociendo cuál es la definición de la verdad y apoyando mi primer punto con los primeros versículos que nosotros leímos, que fueron es del 60 al 66 de Juan, que dice de la siguiente manera: por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escudriñarla? Pero Jesús, consciente de sus discípulos, pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: esto los escandaliza. Pues ¿qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía: pero les he dicho que nadie puede venir a mí
si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Aquí podemos apreciar cómo Cristo, siendo el Verbo de Dios, confrontaba a sus seguidores y cómo la verdad escudriñaba y revelaba lo que había en sus corazones. Como dice en Hebreos capítulo 12, lo pueden apuntar, no lo tienen que buscar. Capítulo 4, verso 12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí vamos a observar en lo que nosotros leímos anteriormente 3 tipos de personas, y una de ellas es los que creen, los que rotundamente no creen y los que dicen creer pero realmente no creen. Y es que la verdad revela los corazones que creen y no creen. Primeramente, escogiendo 2 de esas 3 tipos de personas, es que la verdad revela los corazones que creen y no creen. Y eso nosotros también lo podemos ver como ejemplo en Hechos capítulo 17, versos 32 al 34, donde Pablo, yendo a los atenienses, confronta a los atenienses con la verdad en contra de las filosofías paganas. Entonces Jesús le dice a los atenienses, Pablo, cuenta en Hechos de lo que estaba pasando en Atenienses con Pablo. Y dice de la siguiente manera: cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: ya escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron con él y creyeron, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Hermanos, nosotros no conocemos quiénes serán salvos. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, Yoito me lo ha mencionado antes, cuando yo mencioné Spurgeon. Me dice que yo soy fanático de Spurgeon. Pero en una ocasión me acuerdo de una exposición de él, donde él dice que si él supiera quiénes son los escogidos, él levantaría, si tuvieran una mancha en su espalda, él lo que haría simplemente es levantar la camisa y, este es escogido. Y sabe a quién predicar el Evangelio, a quién no. Pero esa no es la realidad. La realidad es que nosotros exponemos la palabra de Dios sin saber quiénes van a ser escogidos por Dios, o quiénes son escogidos, mejor dicho, desde antes de la fundación del mundo. Pero sí sabemos que proclamar la verdad es la herramienta que Dios determinó usar para salvar a los escogidos. Como dice Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma o medio por el cual podamos salvar a los hombres. O más bien Dios escogió para salvar a los hombres. No es por medio de alguna estrategia humana o algo que nosotros podamos inventarnos para poder atraer a los hombres al Evangelio. Y yo sé que todos ustedes lo conocen, pero un ejemplo o un gran ejemplo de esto es lo que popularmente se llama el llamado al altar. Quizás algunos no lo conocen, es la primera vez que asistan a una iglesia, pero sé que muchos que han venido de iglesias evangélicas donde la práctica normalmente es el llamado al altar, donde se hace un llamado luego de la exposición o la predicación de la palabra a venir a Cristo. Ellos pasan al frente.
El asunto no solamente es que pasen al frente, el asunto es que esa acción de parte de la gente que responde a ese llamado es lo que los hace salvos. La persona pasa al frente y automáticamente tú lo ves al frente, es decir, esa persona aceptó a Cristo. Eso es lo que automáticamente nosotros podemos pensar porque es lo que en práctica no y de la forma en que fue diseñado la estrategia. Y en realidad, hermanos, y es lamentable que muchas de estas estrategias que han sido introducidas subestiman el poder de la verdad para salvar. Está por encima de lo que Dios ha establecido desde el principio de cómo debería salvarse el hombre. Quizás pudiéramos decir que la estrategia tiene mucho más poder que lo que tiene la palabra de Dios. Para ellos proclamar la verdad no es suficiente. Yo quisiera compartir también con ustedes en la Confesión de Fe de Westminster, el capítulo 1, el punto 4, que dice: la autoridad de las Sagradas Escrituras, por la cual ha de ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de hombre alguno o la iglesia, sino totalmente de Dios, que es la verdad misma, el autor de ellas. Así pues, ha de ser recibidas porque son la palabra de Dios. Y es que mucha gente de lo que nosotros estábamos discutiendo, que eran seguidores de Cristo y los apóstoles, solo se interesaba en satisfacer la carne. Pero Cristo les aclara que nada de eso es provechoso. Cristo vino para atender un asunto mucho más importante que hacer milagros. Él vino a salvar a los hombres. Él se ofrece como el pan de vida eterna. Solo Él garantiza la resurrección en los tiempos finales. Pero para los que no creen, eso es locura. Para los que no son regenerados, no pueden entender la verdad. Y tal como vimos en Hechos, que se burlaban de Pablo cuando hablaba de la resurrección. Cuando hablaba del Evangelio, para ellos era, quizás algunos se asombraron, pero eso no era lo que causaban ellos o convertían ellos de un corazón de piedra a uno de carne. Simplemente se asombraban porque la palabra de Dios es maravillosa. Porque Dios hace cosas sobrenaturales y para el hombre muchas veces o los asombra o no lo entienden. Y muchas veces puede ser que nos hasta critiquen por traer el Evangelio y como dije antes nos llaman locos. Y es que ellos no quieren, no pueden creer en Cristo. Porque están incapacitados para creer, porque para creer hay que tener fe. Entonces, primeramente, hermanos, es el Espíritu Santo que tiene que hacer una obra regeneradora en el corazón del hombre para que pueda responder positivamente a la proclamación de la verdad. Y nosotros, ¿verdad?, no tenemos control de esto, hermanos. Eso es obra exclusiva del Espíritu Santo. Nosotros solo debemos proclamar la verdad y la verdad nos revelará, perdónenme, quiénes realmente creen. Eso es lo que hace la verdad. Y es que también la verdad, el tercer tipo de persona, es que la verdad revela corazones que dicen creer, pero no creen. Pero hay una peculiaridad, se me hace difícil algunas veces mencionar palabras largas, ¿no? Pero hay veces que es peculiar, sobre todo en este pasaje, que había mucha gente que estaban siguiendo que no tenían fe.
Había mucha gente que estaba juntamente con Cristo, siendo seguidores de Cristo, que no tenían fe. Pero perdonen, porque Cristo era atractivo para ellos. Judas era uno de estos falsos seguidores. Ellos no creían que Cristo podía salvar. Les incomodaba que Cristo se proclamara como el único camino al Padre. Esto les dejaba a cada uno de ellos un mal sabor. Tanto así que se separaron de Él. No podían estar con Él. Pero hermanos, la proclamación fiel del Evangelio separa el trigo de la cizaña. Y escuchen bien, la palabra fiel del Evangelio separa el trigo de la cizaña. La verdad tiene el poder de escudriñar los corazones y revelar los falsos seguidores entre nosotros. No quisiera decir algo que quizás pueda estar en mi mente, en mi corazón, honestamente, pero eso es la verdad. Que lamentablemente quizás el aprecio que podamos tener de muchos por mucho tiempo, en algún momento ocurre lo siguiente, y es que la verdad escudriña los corazones y revela los falsos seguidores entre nosotros. Estos vivirán por mucho tiempo siendo cristianos superficiales, quizá. No sabemos qué hay en su corazón verdaderamente. Y sin compromiso también estarán hasta que llegue el momento en que Dios los revele por completo. Y eso nosotros podemos verlo, busquen conmigo en Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Es un texto que muchas veces lo mencionamos, yo sé que cada uno de ustedes lo conoce. No está mal que continuemos memorizándolo, y dice de la siguiente manera, Primera de Juan, capítulo 2, verso 19, que dice: ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y es que sabiendo que la verdad expone lo que hay realmente en el corazón y señalando a aquellos que no creen, atrayendo a aquellos que han sido predestinados y escogidos por Dios a creer, y también a limpiar la casa, como dice el texto, y a sacar a aquellos que no eran de nosotros. Y esto es obra de Dios, hermanos. Esto es completamente la obra soberana al cual Dios ha escogido para mantener la pureza de su palabra y mantener a los santos adorando en espíritu y en verdad. Y esto me lleva al segundo punto, que dice: la verdad nos anima a proclamar a Cristo sin temor. Y esto lo vamos a ver en el verso de 67 y 70 hasta el 71 de Juan, donde estábamos leyendo Juan capítulo 6, que dice de la siguiente manera: entonces Jesús dijo a los 12 discípulos: ¿acaso ustedes también quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió: ¿no os que escogí yo a ustedes los 12 y sin embargo uno de ustedes es un diablo? Él se refería a Judas, hijo de Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a entregar. La verdad nos anima a proclamar a Cristo sin temor. Primero, que la verdad, más bien pudiéramos decir,
que la verdad no nos avergüenza. Porque la verdad no nos avergüenza, y lo podemos ver en Romanos 1:16 cuando Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todos los que creen. Y es que el que tiene la verdad no se avergüenza de proclamarla. El que tiene la verdad no se avergüenza de proclamarla. Por ejemplo, pudiéramos dar un ejemplo donde quizás un medicamento que usted esté tomando, que le traiga un gran beneficio a su vida, yo me atrevo a decir que usted no dudaría en decirle a sus familiares o amigos el beneficio de ese medicamento. Cuán bien le ha hecho a su salud. Cuánta mejoría ha habido en su vida a causa del medicamento. Y es porque confía en la integridad de esa medicina. Porque puede dar testimonio propio de lo efectivo que es. Así que, viendo eso, quiero decirle, hermanos, que si vemos eso en un medicamento, diría yo que mucho mayor es Cristo, que yo entiendo que no debemos tener vergüenza, mucho menos en compartir los beneficios y las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestros corazones. Cristo no simplemente ha traído sanidad a nuestro cuerpo, si en algún momento ha ocurrido, sino que ha hecho algo mayor en nuestra vida, que es convertir el corazón de piedra a un corazón de carne. Y siendo Cristo mayor que todas las cosas, y sabiendo que no hay otro beneficio mayor que Él, dejando saber que el hombre sin Cristo está perdido. Y es porque queremos agradar a Dios más que los hombres. No importando quizás lo que podamos enfrentar, así como Cristo no dejó de predicar la verdad delante de los hombres sin importar el temor que quizás pudiera haber experimentado siendo 100% hombre. Pero nosotros, en nuestro ser finito, sabiendo que servimos a un Dios eterno, debemos confiar plenamente en Él para predicar su palabra. Así como dice Gálatas capítulo 1, verso 10. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, nuestro amor reverente a nuestro Dios nos motiva a ser obedientes a Dios, aun cuando nos cuesta el favor de los hombres. Aun cuando podemos encontrar enemistad contra los hombres por predicar la verdad y por ser obedientes a Dios. Nosotros tenemos que hacerlo sin temor. Y esta es la exhortación en esta mañana, que nosotros podamos predicar la verdad, hacer la voluntad del Padre y sin temor. Y es porque la verdad siempre hace la voluntad del Padre. Y ahí voy a Isaías 55, versos del 10 al 11. Porque como desciende a los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semillas al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo deseado y logrado el propósito por el cual le envié. Hermanos, no debemos tener debemos tener completa certeza que la verdad hará la voluntad del Padre, ya sea para salvación o para juicio. Ya sea que nosotros proclamamos el Evangelio y algunos crean en Cristo, o ya sea que vaya a juzgar a aquellos que no creen.
pero cumplirá su propósito. Y esto no nos debe y eso nos debe animar en gran manera, porque sabemos que la fiel proclamación de su palabra nunca es vano. Y en conclusión, hermanos, no temamos proclamar la verdad, aunque sea incómodo, aunque unos se aparten. Es ella que solamente tiene el poder para escudriñar los corazones y cumplir su propósito. Cumplir el propósito de Dios. Así que nuestra tarea no es convencer, sino ser fiel a Dios. Nuestra tarea no es convencer a los hombres, sino es ser fiel al dador de la vida, al creador de los cielos y de la tierra, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que podamos descansar plenamente en Él. Y esto también nos ayuda a tener gozo y alegría en nuestro corazón, el poder hacerlo para el Dios eterno y verdadero. Así que oramos. Padre Santo, te damos gracias por tu infinito amor y bondad, el cual tú has derramado desde la eternidad y el cual, Señor, tú nos has dado salvación y vida eterna por nuestro Salvador y tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Permite, mi Dios, que hoy la exhortación haya sido edificación a mis hermanos. Que podamos entender que la verdad no debe ser negociada, sino que debemos luchar por ella y proclamarla sin temor, sabiendo que tú estás con nosotros. Sabiendo que tú eres el Dios eterno y que tú nos has llamado a hacer eso, Señor, a ser fieles a ti y nada más que a ti y no a los hombres. Ayúdanos, Señor, y danos la fuerza y la fortaleza para ser fieles a tu palabra. Y que esto ayude a la iglesia cada día a mantener la pureza del Evangelio, la pureza, Señor, de cómo la iglesia se conduce y todo lo que practica para gloria y honra tuya. Que la verdad siempre sea, Señor, lo supremo en esta iglesia. Que no sea negociada por nada, Señor, sino que tú nos des las fuerzas cada día para hacerlo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.